Bueno, muy buenos días para todos los que están uniéndose a esta llamada, los que están también prontos a consumir este contenido en nuestra grabación a través de nuestros canales oficiales. Les damos la bienvenida a nuestro webinar. El tema, Databricks Lakeflow, cómo modernizar tu ingeniería de datos, esto meramente en la extracción, la transformación y la carga de los datos. Vamos a comenzar en unos minutos, pero no sin antes comenzar a presentarles a los arquitectos que van a estar brindando. Aquí está su servidor Manfred Mani Carvajal, que soy ejecutivo de cuenta, y voy a estar como moderador, voy a estar colaborando con ustedes, vamos a estar interactuando por el chat, pero las personas, los expertos, los arquitectos que van a estar entregando el material son los señores Moisés Santos y Douglas Silva, el Senior Solution Architect y Solution Architect respectivamente. Ahí en la imagen que ustedes pueden ver mientras se nos está uniendo más gente, les invitamos por favor a que puedan escanear el código QR, conectarse con nosotros en nuestras redes sociales. Principalmente lo que van a obtener de nuestro contenido en LinkedIn principalmente es material como este, invitaciones a webinars, invitaciones a entrenamientos, promociones de vouchers, todo lo que pueda añadir valor a su negocio alrededor de Databricks. Desde luego, nosotros, como dice Moisés, somos tus servidores. A continuación, por favor, Moisés, esto es un poquito de instrucciones. Ahí pueden unirse al grupo de Lighthouse en LinkedIn y pueden conectar con nuestra comunidad. Otro código QR para que puedan servirse y hacerlo. Entonces, antes de iniciar, ¿qué vamos a hacer? El seminario, como ya dije, está siendo grabado. Su micrófono va a estar en mute toda la sesión, pero si tiene dudas puede enviarnos estas preguntas a través del botón de QR, de Q&A, Questions and Answers, y nuestro equipo, Moisés, el que esté libre, Douglas, un servidor también, vamos a estar contestando esas preguntas, y pueden actuar a través del chat, nos pueden ir diciendo de qué país nos están acompañando, de qué compañía, cuál es su industria, nos pueden decir si el contenido tiene relevancia también para ustedes. Y también, obviamente, para hacerlo muy interactivo, nos va a encantar que nos den reacciones, una manita, un sombrerito de fiesta para celebrar, etc. A continuación, por favor, Moisés. Ya por allá estuvimos. Presentamos Lakeflow. Entonces, Lakeflow es nuestro puente para lograr hacer nuestra tecnología, para lograr hacer lo que vamos a desarrollar, el futuro de la ingeniería de los datos. Por favor, adelante el siguiente, Moy. Muy bien, todo en la vida comienza con buenos datos. ¿Y qué tan cierto es esto? Y alrededor de los buenos datos existen giran todas estas aplicaciones, lo que son Business Intelligence, obviamente, y lo que es la analítica de los datos, la ciencia de datos y obviamente uno de los componentes más importantes que ha sido bien integrado en la plataforma de Databricks, la inteligencia artificial, que le estamos sacando muchísimo provecho para esa interacción. ¿Cuáles son esas herramientas fragmentadas que se necesitan? Falta de gobernanza, o más bien, ¿cuáles son los retos que necesitamos sobrellevar? La falta de gobernanza, la complejidad, todo eso con el material que les vamos a brindar el día de hoy, van a ver cómo se reduce, y también la baja fiabilidad. Todos estos son los retos que con nuestra plataforma, con Lakeflow, nosotros vamos a lograr llegar a esa meta, que es los datos óptimos. El siguiente, por favor, Moisés. La ingeniería de datos integrada en la plataforma de inteligencia de datos hace que Lakeflow sea ese puente que nos brinde la capacidad para llegar a la meta que antes decía en el slide anterior. Llegar a tener buena calidad de datos. Desde luego todo esto va a ir pasando por una capa de gobernanza, que es nuestra capa de Unity Catalog. Por favor, el siguiente slide, Moisés, para que sea con plena seguridad y gobernanza de los datos. ¿Y qué se necesita finalmente para ingerir, transformar y orquestar? Necesitamos que se conecten, que tus datos estén en un solo lugar. Necesitamos o vamos a tener la capacidad de utilizar pipelines declarativos. Esto lo que nos va a dar es la oportunidad de limpiar, transformar
combinar de manera eficiente nuestros datos y finalmente, obviamente, los jobs, que cada uno de estos jobs ejecute cargas de trabajo productiva que nos va a dar finalmente una orquestación idónea para el manejo de nuestros datos. Y con esto, señoras y señores, estudiantes, clientes actuales, vamos a darle clientes actuales, clientes futuros, vamos a darle el paso a los arquitectos Moisés Santos y Douglas Sánchez para que nos puedan preguntar, y Douglas Silva, perdón, para que nos puedan dar el contenido de Lakeflow. Con esto les doy la palabra, señores, adelante, por favor. Hola Manny, muy buenos días. Hola a todos que nos escuchan, nos asisten ahí desde muchas partes. Veo por acá, hay como 15 países representados, hay gente de Argentina, Ecuador, Chile, Costa Rica, mucha gente. Muchas gracias por sumarse hoy en esta sesión donde tenemos el objetivo de compartir conocimiento. Y este conocimiento hoy se refiere a Lakeflow. Lakeflow es nuestra capa de ingesta, de transformación, más conocida como ETL, Structure Transforming Load, y nuestra capa de Jobs o orquestación, y es para trabalhar, orquestar todos esses flujos diários. Bueno, yo voy a empezar comentándoles un poco de la ingesta. De la ingesta nosotros trabajamos con Connect. Connect es la capa de Lakeflow responsable por traer datos para el Lakehouse. Y en esta capa nosotros vamos a conocer un poco de cómo funciona. Databricks ha trabajado hace como 2 años en la construcción de conectores de datos que se ocupan de la ingesta de sus datos directamente en la plataforma. Hoy les vamos a enseñar cuáles son los conectores disponibles y cómo hacer ese trabajo de conectarse a fuente de datos y traer esta data hacia el Lakehouse. Bueno, para esto, la mejor manera de enseñarles es enseñarles una demo. Esta demo vamos a conectar con una base de datos SQL Server. Y venga conmigo para revisar este video donde nosotros vamos a ver cómo funciona. Fíjate que en la zona de ingeniería de datos hay un área que se ocupa de agregar datos y algunos conectores disponibles. El primer paso para hacer una ingesta de datos por sobre el Lakehouse es crear una capa de comunicación o un Ingestion Gateway, que nada más es do que configurar la red virtual para llegar hacia la fuente de datos. El siguiente paso es apuntar dónde se va a llegar y cómo va a se llamar ese pipeline. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos una conexión con SQL Server. Esta conexión puede ser on-premises, puede ser directamente a nube de Azure. Y en este momento empieza a cargar esos datos. Se crea un pipeline que pasa por este gateway que llega hacia sus datos. Hay una configuración de red que puede ser privada, que puede ser pública. Seleccionamos la fuente de datos. Fíjate que en este momento ya estamos conectados con SQL Server y apuntamos cuál es el catálogo donde se va a cargar esta información. Y este conector nos permite no solamente seleccionar la tabla, pero todo el esquema que se ocupa. De momento que se inicia esa carga, Databricks crea un pipeline de ingesta. Y este pipeline se encarga de crear todos los pasos para leer desde la fuente y cargar en el destino. Y es importante decir también que este conector permite con que usted habilite el CDC, Change Data Capture, para capturar los cambios que pasaron en la fuente de datos de SQL Server. Y con esta configuración sencilla es posible, por ejemplo, hacer carga incremental o hacer carga delta, que significa que solamente va a cargar los datos que sufrieron cambios. Fíjate que este pipeline súper sencillo que se creó tiene también posibilidad de monitoreo. Se puede revisar, por ejemplo, la carga de esta tabla directamente en el catálogo. En este momento estoy en el catálogo y se ve que la tabla fuera cargada directamente por este pipeline súper sencillo. Bueno, ese es Lakeflow Connect. Lakeflow Connect creó una nueva experiencia. Esa experiencia está basada en un point and click. O sea, nada más con pocos pasos el asistente de Databricks te guía a la conexión. Esto también genera una ventaja competitiva porque la ingesta y procesamientos incrementales reduce
é o tempo de carga e consumo de recursos. Isso significa que não tem que carregar a tabla completa todos os dias. Há possibilidades de elegir tipos de carga para fazer essa transformação e isto impacta em menos custo. Se há menos custo, por exemplo, há um custo menor de propriedade, que é esta sigla que se chama TCO, Total Cost Ownership. E uma informação muito importante, todo isto governado por Unity Catalog, controle de acesso unificado, auditoria, linhagem e todo o processo de colaboração que se permite aplicar regras de mascaramento, controle de acesso, todo isso respeita as configurações definidas em el catálogo unificado. Lake Flow Connect, informação muito importante. Há conectores hoje disponíveis para Salesforce, Workday, Google Analytics, ServiceNow, Oracle NetSuite e Dynamics 365. Pero também temos fuentes de arquivos. E acá hago um comentário. Fíjate que não solamente conecta-se a Azure Data Lake Storage, Google Cloud Storage, S3 de Amazon, pero também SharePoint. E um conector novo que saiu há pouco, que é SFTP. SFTP para conectar-se diretamente, sem que tenha que descargar, passar por outra ferramenta e ligar a Databricks. E as bases de dados conhecidas como BigQuery, SQL Server, Synapse, PostgreSQL, Teradata, Snowflake, Oracle, MySQL e Amazon Redshift. Acá hago um comentário se algumas dessas bases de dados não se vê todavia aún em seu entorno, por favor, contate o equipo de atenção que te atende desde o lado de Databricks, porque nós vamos a brindarle a informação de ativação que se ocupa para que vocês tenham disponíveis. Se há algum caso que se ocupe conectar, por exemplo, Oracle e demais conectores que aún não se vê por acá, não estão disponíveis, temos um roadmap, uma ruta onde se vai implementar cada vez mais esses conectores de dados. Bueno, os clientes confiam em Lakehouse Connect. Para a ingesta, isto se muestra como foi a adopção em los últimos meses. Hasta junho, que é a última informação que tenho disponível por acá, teníamos como mais de 2.000 clientes ativos. Clientes como Porsche, por exemplo, que ganhou velocidade no desenvolvimento com Lakeflow Connect como 85% melhor. E também se vê por meio desse QR Code, que é uma maneira de você poder consultar o caso de Porsche. Porsche puedes consultar e ler toda a informação disponível por aí. Bueno, pero como podemos trazer grande quantidade de dados ou quantidades massivas e eventos da Unity Catalog? Sabes que há cargas de trabalho que são produzidas por ferramentas que ocupam análises em tempo real, produção de eventos, como aplicações de IoT, como aplicações que se monitoreiam sistemas críticos. Isto, em geral, se publica em um message bus, por exemplo, como um Kafka, como um Kinesis, e esses dados ou esses eventos chegam a Spark por meio desta mensageria, hasta que seja aterrissada em Unity Catalog. Bueno, Databricks lançou em junho uma solução que se chama ZeroBus. ZeroBus nada mais é do que uma maneira de que se pueda aceder diretamente por meio de uma API a hacer escritura diretamente no Unity Catalog. Altamente caudal, com baixa latência. Reduz o custo de ter, por exemplo, plataformas gerenciadoras ou message bus de mensagens por aí. Les invito a conhecer, se tienes um caso de uso, búscanos, com todo gosto vamos a mostrar como funciona. Bueno, quisiera comentar também sobre Job. Job é uma solução, uma empresa de transporte aéreo por meio de drones que ha utilizado ZeroBus e que usa isto para ingerir em tempo real, para hacer telemetria de suas aeronaves. Por exemplo, esta aeronave, que é totalmente elétrica, produz cientos de miles de eventos por segundo e todos esses eventos são monitoreados diretamente em Databricks. Quisiera dar a oportunidade para que Douglas pueda hacer um comentário acá também. Douglas, tiene a palavra. Gracias, Moisés. Bueno, hay algunas preguntas acá directamente en el chat, mucho acerca de los conectores.
do cuán sencillo se va a hacer para trabajar. Se va a reemplazar otras tecnologías para poder hacer toda esta capa de integración. Entonces, la propuesta una vez que nosotros estemos trabajando directamente con Lakeflow Connect es tener la propuesta de Lakeflow como todo es una plataforma unificada para todo lo que sea ingeniería de datos. Esta posibilidad que Lakeflow Connect va a traer para nosotros es de conectar a distintas orígenes a través de una interfaz point and click y ya extraer los datos directamente integrado con Unit Catalog para una capa Gold. Con eso nosotros también vamos a reducir la dependencia o la necesidad de utilizar una herramienta de una otra tecnología de otra empresa para poder hacer este proceso de extracción y carga de los datos hacia Databricks, tornando toda la experiencia integrada y única a través de la plataforma de Databricks. Un otro punto, Moisés, me permite comentar, hay una pregunta también de un cliente que está comentando que ya trabaja con la capa de federación. Está un poco confuso en lo que se cambia cuando se utiliza Lakeflow Connect. De manera general, la capa de federación nosotros vamos a crear un catálogo externo para las distintas orígenes que nosotros estuviéramos manejando acá. Y este catálogo externo va a nos traer la posibilidad de hacer la lectura, es una conexión radio only para estos catálogos externos. Ya cuando estamos trabajando directamente con la capa de Lakeflow Connect va a conectar de facto a estas orígenes, monitorear todos los cambios. Entonces vamos a tener una experiencia CDC y ya refrescar estos datos automáticamente para un catálogo manejado por Unit Catalog, en lo cual nosotros vamos a construir nuestra primera capa, la capa bronce, para después hacer todo el proceso de transformación. Disculpe, muy, solo quería comentar Perfecto, estos no, dos puntos acá. gracias por agregar la información. Por favor, revisa las dudas más importantes por ahí. Con todo gusto se las repartimos por acá. Para los Bueno, que están recuerden por favor, algunas preguntas siguen viniendo por el chat normal. Estas preguntas que está atendiendo Douglas y que vamos a hacer pausas para seguirlas atendiendo, son las que están a través del botón del Q&A. Por favor, el chat es para interactuar. Si esa tecnología se ve muy bien, me sirve, ya la estoy utilizando, estos son mis retos, pero preguntas puntuales, por favor, en el botón del Q&A, que es en el cual acaba de reaccionar Douglas. Adelante, Moisés. excelente, mucha interacción. Ahí estamos avanzando bien. Bueno, vamos a la segunda parte que es transformación de los datos. Efectivamente, el proceso de ETL, ¿verdad? Y para eso quisiera hablar algunas palabras, por ejemplo, sobre lo que es Lakeflow Declarative Pipeline. Isso é totalmente Spark, vocês já estão conhecidos, os que já utilizam a plataforma, que fazem a programação por meio de Spark. É um Spark Pipeline. E esse Spark Declarative Pipeline nada mais é uma maneira de organizar como se vai fazer a transformação de los dados. Vamos a revisar um pouco, conhecer sobre quais são as características principais. Bueno, quando nós estamos trabalhando para criar uma tuberia de dados, primeiro passo, temos que ter a capacidade de cargar ou criar o que chamamos streaming tables, que são capacidades que te ocupam esta maneira de fazer um processo incremental, que se carga esses dados, cada vez mais dados incrementais, e que se guarda historial de los records para que se pueda cargá-lo. E este tipo de tabla, fíjate que temos dois tipos de tablas, streaming tables e vistas materializadas. Para streaming tables é melhor para a ingesta e hace um processo de append only, ou seja, todo o que se está agregando de dados novos. E também é um processo que tem baixa latência. Outro tema também são as vistas materializadas, que guarda caché de los resultados com processo incremental, ou seja, são consultas que se disparam por sobre os dados e se refresca basado em um processo de coordenação ou programação.
Y la mejor manera para utilizar es para hacer transformaciones complejas, perdón. Y también para queries analíticas, para refrescar, por ejemplo, la capa Gold, que dispara una consulta, haciendo un join por sobre esas capas y trae ese resultado más actualizado. Y todos los flujos sirven para coordinar la ejecución, qué es lo que se empieza primero, qué es lo que se finiquita, y tiene soporte para leer todo tipo de datos que están aterrizando en el Lakehouse. Para que se tenga una idea, así se crea una tabla streaming, que es esta tabla que refresca más rápidamente la data. O sea, hace un select stream directamente del repositorio y trabaja conectando. Y fíjate esta información que es importante. No solamente hace lecturas directamente de un data lake, como por ejemplo un S3, pero también te permite conectar a un proveedor de eventos, un message bus como Kafka. Acá se ve los tipos de storage, no importa cuál de ellos trabaja, y también cuáles son los message queues, que trabaja con los tipos de mensajerías. Bueno, es importante que sepan cuáles son los beneficios. Primero, la sintaxis SQL hace la traducción de datos y te permite trabajar de una manera más sencilla. Sin embargo, puedes trabajar de dos maneras y hace con que tenga mejor escalabilidad, porque no importa si estás trabajando con grande volumen de datos o a través de un procesamiento incremental, ahí tienes la posibilidad de trabajar con lotes grandes de datos. Y lo más importante para aquellos que ocupan casos de datos de actualización en tiempo real, que te permite hacer esa transformación. Bueno, hay un tema que muchos clientes nos pedían hace tiempo, que es trabajar con Change Data Capture directamente en Databricks. Nosotros hacíamos conectados con algunas herramientas porque depende mucho de la base de datos que está generando los datos, ¿verdad? Pero les comento que por medio de Lakeflow, gran parte de las bases de datos que tienen soporte a CDC, como Oracle, como SQL Server, ya hace ese proceso de compartir lo upsert, o sea, los datos que sufrieron cambios en su origen, y cárgalo directamente a Bronze. Entonces, esos registros que sufrieron nuevos records como inserts, updates, registros que sufrieron cambios o que fueron borrados, se puede reflejar directamente en el Lakehouse. Y para eso tiene una opción que se llama autodeclarativo, AutoCDC en tu, que es la API para SQL o Python que se maneja en Databricks. Se maneja eventos fuera de orden, evolución de esquema. Eso es un tema, he visto una pregunta ahí en el chat que preguntaba respecto de nuevas columnas que se agregaban. Eso se refiere a evolución del esquema, que también sí tiene soporte. Y admite SCD, que es Slow Change Dimensions, dimensiones que se mueven lentamente ahí de tipo 1, de tipo 2, para identificar cambios en los datos. Douglas, ese es un tema súper importante, ¿verdad? Y habilita la generación de casos de uso que optimiza la carga de datos diaria. De facto. Incluso hay un montón de proyectos que cuando nosotros estamos trabajando, que uno de los requisitos es poder identificar todos los cambios de los datos en real time y ya refrescar y hacer todo el procesamiento directamente por el lado de Databricks. Entonces, esta opción de AutoCDC es algo muy interesante e importante para los proyectos muchas veces que estamos manejando. Perfecto. Bueno, Douglas, no sé si quieres comentar un poco también sobre las vistas materializadas, que es un proceso sumamente importante a nosotros porque te permite hacer transformaciones complejas desde SQL y cargar la data más rápidamente, sin que tenga que crear una nueva tabla, traducir esa tabla en reglas de negocio complejas y trabajar. No sé si quieres comentar un poquito para nosotros. Oh, claro, gracias. Te perdí por unos 30 segundos, pero creo que no hay problema. Cuando nosotros estamos trabajando directamente con la Materialized View, la estrategia es poder acelerar todo el proceso de consulta de los datos. Entonces vamos a cargar las informaciones directamente en una capa de caché, en lo cual nosotros vamos a acelerar este proceso de carga de las informaciones en los paneles.
y también todo el proceso de refrescar estas informaciones en el momento que sea necesario. Entonces, normalmente nosotros cuando estuviéramos trabajando, construyendo nuestro pipeline, la capa de Materialized View va a ser la última capa, va a ser la capa Gold, la capa en la cual nosotros vamos a tener una herramienta de BI donde nosotros vamos a construir nuestros dashboards. ¿Puede avanzar uno, por favor? Entonces, imaginando un flujo completo con lo que nosotros hemos presentado hasta ahora, nosotros vamos a utilizar toda la capa de Streaming Tables para las capas que sean bronce y silver, que van a ser las capas en las cuales nosotros vamos a tener muchos cambios de los datos, sea porque estamos haciendo todo un proceso de ingesta en la capa bronce, en cambios incrementales, o también muchas transformaciones que sería directamente en la capa Silver. Una vez que para la capa Gold nosotros vamos a tener varias agregaciones, de facto va a ser la capa donde los usuarios van a estar ejecutando sus consultas y nosotros normalmente vamos a utilizar Materialized Views. ¿Ok? Puede Perfecto, este avanzar es uno un más. buen ejemplo de pipeline, ¿verdad? Y dónde se aplica, porque como hay dos opciones, que es trabajar con una cintaje, por ejemplo, de Streaming Table y una de Materialized View, ahí se aterriza en la arquitectura medallón desde un pipeline y importante que sepa una vez más, voy a volver pantalla, que es donde se indica el uso de Streaming Table para la ingesta, append only y streaming con baja latencia, que tiene que refrescarse muy rápidamente. Y otro tema para aplicar transformaciones como reglas de negocio, como nosotros vimos por allá, consultas analíticas para la reportería, para la capa Gold y procesos que tienen que tener asertividad, o sea, que tienen certeza de lo que se calcula. Todo esto desde un flujo, este flujo de Lakeflow gerencia este proceso de transición entre ese pipeline para llegar la información hasta el punto. Vale, adelante Douglas. Dale, gracias. Bueno, y cuando nosotros estamos trabajando con esta arquitectura, este formato de arquitectura medallón utilizando Streaming Table y Materialized Views, el proceso de creación es súper sencillo. Entonces, nosotros vamos a trabajar de facto con la syntax SQL acá, que ya estamos familiarizados, en la cual nosotros vamos a tener toda una posibilidad de calendarizar la actualización de estos datos, vamos a tener las tablas directamente manejadas por Unit Catalog e incluso también toda una capa de auditoría y monitoreo de cómo se están ejecutando o cómo está el histórico de consultas de las tablas acá. Entonces esto va a traer para nosotros todo un poder de auditoría de cómo está haciendo este proceso. Perfecto. Bueno, quisiera declarar que definitivamente esse Spark Declarative Pipeline simplifica a construção desses pipelines, Douglas. E sabes que recentemente Databricks relançou uma nova versão mejorada de lo que nosotros llamamos Lakeflow Pipeline Editor, o sea, es la casa donde el ingeniero de datos trabaja para crear sus pipelines. Y podemos ver cómo está dividido esto. Eso ya está 100% disponible, así que si ustedes tienen la opción, revísala cómo utilizar este Lakeflow desde el menú Jobs. Hay cómo crear pipelines y en ese pipeline tiene acceso al Lakeflow Pipeline Editor. En la primera parte vemos que hay un navegador, ¿verdad? En un navegador es importante revisar que guarda las informaciones de las últimas ejecuciones de ese flujo. También trae todos los activos, o sea, archivos que ocupa. Fíjate que se puede ordenar acá también por transformaciones, lo que es bronce, lo que es silver, lo que es gold. Y en este Asset Browser también vas a tener acceso al proceso de deployment, donde se puede disparar un deployment para poner en producción, llevarlo a un ambiente productivo. Todos los archivos que ocupa este pipeline se quedan ordenados en este navegador de archivos. La parte 2 es la parte central. Fíjate que acá está un código SQL, puede ser un código Python. Este editor trabaja con SQL y Python. Y
puedes coordinar la ejecución de todo lo que sea. Fíjate que en el punto 3, que es esta DAG, este proceso interactivo, que todo lo que se procesa se reproduce por acá. Si quieres, puede ocultar también. Hay un icono a la derecha que se puede ocultar. Como es colaborativo, se puede poner notas para que otros desarrolladores puedan colaborar entre sí. Acá se ve historial de versión y la inteligencia artificial. La estrella que se ve por acá, está en toda parte para arreglar código, para sugerir código, para crear código, para darles información sobre este pipeline con contexto añadido. En el punto 4, que es esta tabla abajo, si dale clic en esta cajita, te muestra lo que resulta de este proceso. Esa es una vista, ¿verdad? Esa es una tabla streaming table y trae la data abajo como resultado. Y también en el proceso 5 hay como revisar tiempos de ejecución, si generó error, si tiene reglas aplicadas, todo eso se maneja directamente por el Pipeline Editor. Bueno, una información sumamente importante. Databricks tiene más de una manera de trabajar con calidad de datos. Hay frameworks de calidad de datos, uno de ellos desplegado por Databricks, pero directamente en el pipeline nosotros manejamos lo que es conocido como expectations, que es una manera de definir reglas de negocio. Entonces fíjate que hay dos ejemplos por acá. Y arriba cómo se construye directamente por la consulta SQL. Cuando nosotros creamos una tabla streaming, fíjate, esta es una tabla que fuera creada, se puede decir constraint. Esta constraint trae una expectativa que es, por ejemplo, esta que se llama Valid Account Open Date. Significa que hay que tener una cuenta válida con expectativa. Y hay un ID que no puede ser nulo y la fecha de cierre tiene que ser más grande que la fecha de apertura. Si esto pasa, se cumple esta condición, dice, borra este récord, porque si no va a generar basura en la carga de datos y puede ser que comprometa todo lo que hay por ahí. Esta regla de negocio se va a revisar directamente en la interfaz con calidad de datos. Se pasa esto, ¿qué hace? Usted puede definir una acción, puede ser una acción de drop o puede ser una acción de falla. Y esos dos comportamientos, todas las veces que coge tu pipeline, va a generar una estadística, los récords que fueron afectados por esta regla y se mueve directamente a una tabla de cuarentena. Bueno, Manny, ¿algún comentario hasta el momento, por favor, amigo? Gracias. Para todos los que están interactuando en el chat, agradecemos muchísimo. Recordarles, miren, si les mostrara, hemos respondido entre Douglas y yo ya 39 preguntas, tenemos aproximadamente 7 ahí en el queue, pero ya les vamos a dar respuesta a los señores de Banco Centroamericano que nos están reaccionando. Banco Centroamericano desde Honduras, por favor, esa preguntita que nos acaban de hacer, si son tan amables en el botón de Q&A. Gracias, Tech Petrol desde Argentina, que también está interactuando nuevamente con toda la cortesía del mundo. Por favor, les invitamos a que puedan hacer sus preguntas por el botón de Q&A. Reitero, la acción por ese canal, además de que contestamos, aportamos links, documentación, de hecho, aportamos la respuesta como tal y la respaldamos con este tipo de documentación, les va a ser más funcional, les va a ser más funcional que simplemente contestarla de repente en vivo, que luego se nos olvida dónde fue que dijo Moisés. Ahí Douglas y yo les vamos a estar dando suficiente contenido. Por ahora, muy movido, Moisés, quería comentarte que tenemos muchísimas preguntas por ahí y reitero, muchísimas respuestas también que estamos brindando por ese canal. Entonces, sin más por el momento, esa era mi intervención. Moy, puedes continuar. Excelente, Douglas. No sé si quieres contestar alguna pregunta y añadir algún comentario, por favor, adelante. No, incluso hay un comentario acá acerca de esta capa de cualidad, ¿sí? Entonces me preguntaron si en esta capa, cómo nosotros podemos manejar los archivos o los registros, si siempre nosotros vamos a borrar, si siempre vamos a fallar el pipeline, si no tenía una opción para que nosotros podamos quizás enviar para un espacio de cuarentena y después revisar la calidad del dato.
Sí, tenemos esta opción. Entonces, a depender de cómo nosotros construyamos acá la política, la regla de evaluación de calidad, nosotros también podemos enviar este dato, este registro directamente para un espacio de cuarentena. Podemos crear una tabla temporaria en la cual vamos a almacenar estos datos y después evaluar lo que pasó, cuáles son los cambios que nosotros vamos a ejecutar, lo que nosotros vamos a construir acá para arreglar estas informaciones, ¿ok? Era esto. Vale. Muchas gracias. De hecho, tenemos dos maneras de hacerlo. Una manera es, por ejemplo, esta data es crucial, así que detiene el pipeline, se falla. Entonces hay una acción de fail. Hay otra acción que es, ok, esta data llegó mal a esta fila, entonces borra la fila. Sin embargo, sigue con la carga porque por cuenta de un record no voy a detener todo. Y hay una más que es nada más alerta. Solamente dice, mira, ok, ahí pasó un problemita, pero guarda los records y después vamos a ver cómo ajustamos. En el caso de drop, se mueve a la cuarentena. Así que, seguindo entonces con los temas, otro tema sumamente importante. Cuando nosotros trabajamos con Lakeflow Pipeline Editor, hay dos modos, un modo desarrollo y un modo producción. Este modo desarrollo reutiliza un clúster de larga duración que se ejecuta una iteración rápida y no se permite intentos de errores, lo que permite una depuración baja. ¿Qué significa esto? Que si estás desarrollando, ¿verdad? Entonces, si te sale un error, ok, tranquilo, usted va a revisar el error, dispara e start el cómputo una vez más. En producción es distinto porque ya está programado, no hay nadie mirando en este momento. Entonces, si te sale un error temporal, se detiene la carga por un segundo, pero reintenta una vez más hasta que ustedes trabajen o decidan, por ejemplo, cuál es la cantidad de intentos que se puede tener. Otro tema es que en modo productivo se reduce costos, porque tan pronto se finiquita la carga, se apaga los cómputos. Y esto hace con que usted pueda trabajar con mucho más fiabilidad, pero también con un costo más pequeño. Y en modo productivo, acuérdate que estás programado, entonces define el calendario, qué fecha se va a ejecutar, qué intervalo, qué frecuencia, periodicidad, y se hace ese proceso por ahí de programarlo para prender o apagarlo. Bueno, otro tema más que es importante que sepa los ingenieros, que, por ejemplo, se evite codificar estas rutas directamente en el cuaderno, porque se ponen rutas fijas, por ejemplo, nombres de que se puede cambiar a lo largo del tiempo, se puede definir constantes para que haga dinámicamente por medio de ejecución de los jobs. Fíjate en ese ejemplo, tenemos un path, esta ruta que está apuntando para una ubicación de S3, pero si esta ubicación cambia, hay que entrarle al código y cambiar todo. No, solamente se cambian los parámetros, así que es posible crear un mapa de pares clave-valor que se puede parametrizar. Esto facilita, ordena el código y se puede reutilizar este código para otros canales también como un proceso de configuración. Un tema muy importante para que todos sepan es, se pasa algo en su pipeline. Si quieres, si se olvida de la sintaxe, si quieres consultar o crear una streaming table, usted puede decirle al asistente, en esta estrella que se queda en la esquina superior derecha, puedes abrir, te abre una ventanita como un chat. En ese chat puedes pedir lo que sea. Por ejemplo, en este caso, se crea una vista materializada con este nombre en SQL, porque puedes trabajar con Python también. Y de hecho, ya se crea todo el proceso y usted puede revisar cómo te pasó. Entonces, recomendamos mucho que se utilice estos recursos del asistente porque no sirve solamente para generar o a escribir, pero para crear cosas nuevas, depurar, explicar el código, documentar, incluso tornar el código más bonito por ahí. Hay un proceso de embelezamiento del código. Y sirve tanto para Python y SQL. Por ejemplo, he trabajado en un pipeline recientemente y al final, ok, está listo, documentalo, porfa.
ese documentó, trató de entender todo el código y salió a documentar. Bueno, importante que sepan también a los amantes de Visual Studio Code, también se puede trabajar desde Visual Studio Code. Y en este proceso traemos un tema nuevo, que es Databricks Asset Bundle. Databricks Asset Bundle es una manera que Databricks les brinda para que puedan paquetizar sus códigos y moverlo hacia entornos. Por ejemplo, entorno de desarrollo está listo, finiquité, ahora quiero transferirlo a un entorno productivo. Entonces se puede utilizar este proceso de Databricks Asset Bundles, que está basado en un archivo de configuración. Ese archivo nosotros conocemos como YAML o YAML, como quiera, que nada más es un archivo donde usted va a decir, mira, este ETL usa este catálogo, yo voy a publicar en un pipeline y puedes definir configuraciones. Es como un plugin. Sin embargo, puedes trabajar también con las SDKs de Databricks, con Terraform Provider y Databricks Command Line. Y es como interactuar con la plataforma desde un terminal o hacer automatizaciones. Bueno, información importante también. Databricks tiene total soporte para procesos de CI/CD, Continuous Implementation, Continuous Display, que trae mejores prácticas de la ingeniería de software. Bueno, eso se implementa con el apoyo de Databricks Asset Bundles. Fíjate en esta imagen, este diagrama que está a la derecha. Su proyecto, en su entorno de desarrollo. Finiquitaste, estás conectado a un repositorio, a un Git, que puede ser no solamente Azure DevOps, sin embargo también otros como GitHub, GitLab. Para versionamiento de código, se aplica los scripts y se reproduce hacia los otros entornos. En este caso estamos hablando de una compañía que tiene 3 entornos. Uno específico para desarrollo, otro para staging, para evaluación, QA, revisión, testes unitarios y otros que serían productivos. La gran parte de mis clientes trabaja con 2 entornos, un productivo y un no productivo. Pero este proceso se paquetiza en ese Databricks Asset Bundles y te permite validar, implementar y ejecutar ese pipeline en otros entornos de una manera súper sencilla. Bueno, Declarative Pipeline simplifica esta gestión. También trae observabilidad, que es una manera de revisar todo lo que está pasando con sus cargas de trabajo, que es ver lo que generó de logs de errores, de ejecución, tener control de quality checks, acompañar el seguimiento, linaje, y sí visualizar eso, sea de una interfaz gráfica, sea por medio de una API o sea por medio de una tabla. Todos esos procesos de monitoreo y observabilidad por medio de los logs se puede revisar por ahí. Otro tema más súper importante es que todo esto se crea por medio de Unity Catalog. Fíjate esta estructura: catálogo, esquema y nombre. Y también se puede trabajar de una manera súper sencilla. Si ya tienes el contexto del catálogo, esquema y nombre. Si ya tienes el contexto del catálogo y esquema, directamente puedes nominar por nombre. Si estás trabajando con Python, la función es súper simple. Mira, func, catálogo, esquema name, y se publique múltiples esquemas. Esto es importante porque antes nosotros cuando trabajábamos con Delta Live Tables, Lakeflow Pipelines es una evolución de Delta Live Tables, mejorada. No teníamos la opción de trabajar con múltiples catálogos dentro de un mismo pipeline. Ahora sí, es una opción que se tiene por ahí y se admite la opción de migrar desde Hive Metastore para los clientes que están por ahí aún. Linaje de datos. Este es un recurso que está desde la primera versión de Unity Catalog, que es tener trazabilidad, de dónde vienen los datos, cómo son cargados, transformados y todos los procesos de cambio que pasan por esas tablas se quedan en un diagrama como este. Es automático, real time, todos los campos que pasan ya se revisa en ese linaje de datos. Y hay un tema nuevo que es para restaurar tablas, mover tablas entre pipelines y deshacer ese proceso. Nosotros tenemos un comando que altera, fíjate en esta sintaxe, altera esta tabla,
darle un nuevo mueve entre pipelines. No tiene que borrar, crear de nuevo, no. Simple puede darle un comando para mover de un pipeline hacia otro. Y también tienes la opción de dropar, borrar esta tabla, essa materialized view. O si por un error você se arrependió por ahí, no hay tema. Ahora hay un drop, un comando súper sencillo que usted puede restaurar la tabla una vez más. Bueno, hay también un proceso de portabilidad de los datos, que es leer desde clientes de terceros. Entonces, en este proceso, por ejemplo, traemos algunos ejemplos. Leer desde Amazon Redshift, leer desde Snowflake, de EMR, de Fabric, por medio de Spark. Todo ese proceso se lee, se aplica los cambios directamente como si fuera un conector nativo. Entonces hay una portabilidad. Y en este proceso de escrituras de pipeline en Kafka, tabla delta, o sea, se lee desde una fuente y se escribe en otra. Se usa una API declarativa, se escribe los destinos fuera del pipeline. Algunos ejemplos, Kafka o hasta mismo tablas externas, receptores, se permite que tenga conexión no solamente de traer al Lakehouse, pero mover la data afuera del Lakehouse también. Bueno, isso quer dizer que tem melhor rendimento de sua classe. Não sei se Douglas tem algum comentário, quer aportar por acá, por favor, senhores, estamos em uma sessão super colaborativa. No, no, creo, nosotros ya contestamos acá 79 preguntas en el Q&A. Está muy interactivo, es una sesión muy rica, los asistentes acá están interactuando un montón, pero creo que por ahora la gran mayoría de las preguntas ya contestamos. Adelante. Que bueno, me alegro. Bueno, ya casi vamos a empezar una demostración de pipeline que es muy importante, sin embargo, complemento algunas informaciones más. Por ejemplo, el tema de rendimiento, que se permite hacer lecturas, escrituras con uso de recursos como Liquid Clustering, Deletion Vectors y Predictive. ¿Qué es esto? Estos son recursos de Databricks que acelera el rendimiento, que hace con que, por ejemplo, Liquid Cluster, usted no tenga que preocuparse en definir cuál es la mejor columna para la clusterización. Deletion Vector significa que mientras estás trabajando con Delta Lake, no tiene que preocuparse en darle comando para organizar, ordenar los datos de una manera sencilla, porque ya hace defectos. Los archivos que están siendo borrados, los records que se fueron, el Delta Lake se auto-organiza por ahí y ordena los datos efectivamente. Y Predictive I/O es una tecnología increíble de Databricks que hace un pronóstico de procesos de escritura, de transformación, y hace con que sea mucho más sencilla la escritura. Cada vez más es autointeligente, que se está identificando el patrón del uso y va actualizando la tabla para tener más rendimiento. Y con esto también tenemos ejecución de consultas más baratas y rápidas, porque Photon es un recurso de cómputo que acelera, es la receta secreta de Databricks que acelera el procesamiento y que se corta a la mitad todo el proceso de escritura y lectura de archivos basados en Spark y Delta. Y actualización incremental con Materialized View. Hay un recurso que se llama Enzyme. Enzyme es una fórmula secreta implementada en serverless, en cómputos de tipo serverless de Databricks, que acelera muchísimo la respuesta de los temas. Douglas, adelante. Solo un comentario acerca de esta capa de Liquid Clustering, porque además de todas las ventajas de la performance que nosotros vamos a tener, también hay un punto interesante que puede generar ahorro de costos, porque nosotros vamos a optimizar toda la capa de almacenamiento, de consultas, de tiempo de respuestas. Esto también, además de mejorar la experiencia de uso, también vamos a tener un ahorro de costo. Entonces, este es un recurso súper interesante. Perfecto. Y mira esto, Douglas. Mira la sintaxe. Cluster by o cluster by out o cluster by la columna por medio de Python se define y mira los resultados. Tiempo, escritura, cuando se usa un Hive Partition y cuando se usa the order, que es un método anterior, y con Liquid Clustering.
se apresenta el mejor resultado posible. De eso se trata. Es un recurso que organiza, clusteriza y resulta en un tiempo de ingesta mucho más pequeño. Bueno, voy a hablar de Photon. Mira esta gráfica. Hay muchos tipos de workloads, ¿verdad? Por ejemplo, hay pequeño, medium y grande, largo. Cada uno, ¿dónde se aplica Photon? En todos los escenarios que tiene ese Photon, reduce mucho la latencia en segundos de escritura y lectura. Entonces, hasta 10 veces más velocidad en merge, update, delete, cuando se combinan las tecnologías de Databricks. Y eso hace con que tenga mejor rendimiento también en los procesos de join, en los procesos de agregación. Y serverless. Serverless son los cómputos automanejados por Databricks, gerenciados por Databricks. No tiene que preocuparse, por ejemplo, en refrescar versión, actualizar para nuevos runtimes. ¿Qué pasa? En términos de latencia, las vistas materializadas presentan mucho menos latencia, menos es mejor acá, que un cómputo clásico. Y en términos de costo, se baja mucho, porque en un cómputo clásico tiene costo de BU y tiene costo de cloud, ¿verdad? Entonces Databricks y la cloud que usted utiliza, que puede ser cualquier una de las tres, en cómputos serverless se baja mucho los costos. Entonces es un proceso extremadamente optimizado para que usted pueda tener el máximo rendimiento posible. Esto sigue, por ejemplo, acá revisamos 3 fechas distintas y cómo ese proceso se va optimizando cada vez más. Fíjate que 8, 12 y 4 de 25, el proceso sigue mejorando, un incremento de rendimiento de un 60%. Bueno, ahora nosotros vamos a ver una demostración de cómo Lakeflow Spark Pipelines funciona. Y en esta demostración vamos a mostrar cómo crear ETLs con Lakeflow Spark Pipeline. Para eso, empezamos acá con un pipeline simple. En ese pipeline es posible revisar todo lo que hemos hablado. A la izquierda se observa que tenemos el navegador con todos los assets, todos los activos de datos, incluso las últimas veces que se ejecutó. Podemos mirar también en centro de pantalla las cajitas como DEGs. Estas cajitas representan los procesos que están siendo transformados por ahí. Entonces fíjate que empieza con 2 tablas, una tabla llamada turbina, una tabla llamada temperatura, y luego pasa por un proceso de transformación, de limpieza, que sería la capa silver, hasta llegar a la capa gold. A la izquierda también es posible ordenar todas las carpetas, por ejemplo, lo que es bronze, silver, gold y cada etapa que ocupa de transformación. Si clicamos ahí directamente por sobre esta cajita, es posible revisar los datos en el panel de previsualización. Entonces, en esta pantalla es importante identificar esta tabla, por ejemplo, como dándole clic, hace un select en los datos y nos muestra todo lo que está cargado. En este caso estamos cargando datos de turbinas, y cuando damos clic en esta cajita abajo nos muestra todo lo que ha pasado con las cargas. Esto es reglas de calidad. Por ejemplo, ID válido, hemos comentado de los expectations, y acá muestra que de todo lo que se ha cargado, un 99.9 se cargó bien, se escribió en el Lakehouse. Todavía algunos records se quedaron fuera, como 42 que cargaron con la ID inválida. Y en este caso, la acción fuera de borrar, eliminar las filas con defecto. Bueno, este es para ilustrarles eso. Fíjate que en la otra tabla, cuarentena, es todo lo que se movió hacia ahí. Los 42 records te salen por ahí y usted puede mirar que tiene device ID nulo. Bueno, nosotros podemos seguir revisando toda la data cargada. Este pipeline nos muestra cómo funciona. Conforme ya hemos hablado, funciona muy bien con SQL y Python, que son los 2 lenguajes hoy soportados en ese pipeline. Vamos a seguir platicando sobre
cómo Lakeflow Editor Pipeline puede nos apoyar. Acá hay Turbine, doble clic en Navigate to Code y es posible revisar cómo esta tabla fuera creada. Esto es a través de un Python en este caso. Y es posible definir, por ejemplo, lo que sería target, nombre, donde se va a procesar naming, Turbine Silver CDC, target sería Turbine Silver, source, todos esos sistemas. Fíjate que nosotros podemos maximizar una vez más para darle una mirada en la interfaz gráfica a través de las tags o cajitas donde se ve cada proceso de transformación. Esto ya es una tabla transformada. Esto ya está utilizando Python en este momento para hacer ese proceso de transformación. Si doy clic en Turbine Maintenance, significa que ya tengo una agregación. Fíjate que por dispositivo y por fecha se utiliza esta información con datos de turbina y se puede revisar las métricas de esta tabla. Acá pasó por un proceso de recompilado donde se procesó todos los datos y es posible definir la estrategia de incrementalización. O sea, cuál es la manera que esta tabla se va a procesar por ahí. Esto nos permite también revisar cuáles son las estrategias elegidas por Lakeflow para hacer la carga. Bueno, si clicamos fuera, una vez más, volvemos con la vista de las 13 tablas involucradas en este pipeline. Si damos clic en Turbine Full y miramos el código creado, fíjate que ya estamos trabajando con SQL, que selecciona todos los datos, y hay un tema que me gustaría mostrarles y es watermark. Es posible definir el intervalo de refrescar y también llamar un modelo de manutención predictiva. Ahí fíjate que informamos algunas columnas a este modelo y es posible revisarlo. Acá cambié para mostrarles que este modelo ya está bajo un catálogo, bajo un esquema, está registrado en Unity Catalog. Lo que estamos haciendo por acá es hacer una llamada hacia este modelo. Y esta llamada, fíjate que es súper sencilla. Nosotros informamos dónde está ese modelo y hacemos la llamada por medio de una consulta SQL. En esta consulta informamos los parámetros que toca para hacer la inferencia en este modelo. Volvemos a la vista gráfica y damos clic en Turbine Gold. Turbine Gold sería la capa de consumo, la capa final. Y en esta capa final, fíjate que ya tenemos calculado como resultado de este modelo Remaining Life, la vida útil de esta turbina basado en este modelo de predicción que llamamos por medio de este pipeline y que está registrado en Unity Catalog. Y en este tablero mostramos todo lo que está pasando de las 500 turbinas que tenemos, cuál es la relación entre energía generada y las rotaciones por minuto, y también todas las informaciones que ocupa, incluso detalles de cada una de las turbinas que estamos evaluando por ahí, que está streamando los datos, porque se está cargando directamente esos datos en Lakehouse y trayendo todas esas informaciones. Entonces, pipeline de transformación y carga de datos, se puede hacer todos los procesos. Y como fin, fíjate que hay un rocket a la izquierda, un icono donde nosotros podemos hacer un despliegue continuo, hacer un deploy apuntando para ambiente productivo. Por ejemplo, en ese entorno productivo se paquetiza por medio de Databricks Asset Bundles y se hace un deploy de este pipeline y este job que está envolvido por ahí. Fíjate que en esta parte de job vamos a mostrar otro ejemplo a la continuación, pero es posible identificar. Primero, conecte y ingesta la data desde SQL Server, que llama este pipeline que ejecuta todas estas transformaciones. Fíjate que si doy clic en ingesta, nosotros revisamos la primera parte, que es la carga, hasta definir alertas y actualizar este tablero que mostramos con los datos de turbina, que puede ser monitoreado en tiempo real. Y esa sería la demostración de Spark Pipeline. Bueno, con Declarative Pipeline, Spark Declarative Pipeline. Guarde bien ese nombre porque es la manera mejor, más moderna como hacemos procesos de TR, que trabaja por sobre Open Source, que tiene todo el poder del ecosistema Spark y simplifica el proceso de extracción, transformación y carga. Así que Lakeflow Spark Pipeline
tienes un código fuente 100% compatible, infraestructura productiva confiable que se maneja cómputos de tipo serverless, IDE para ingeniería de datos. Bueno, nosotros también tenemos procesos para capturar en tiempo real los cambios, como por ejemplo casos de uso de perfiles de clientes, eventos de sensores, operaciones financieras, registros de aplicaciones. Todo esto ha sido mucho frágil, muy complejo, muy caro. Y en Unity Catalog se tienen los récords más actuales históricos de registros. Este proceso pasa por cambio ahorita, no más. Con AutoCDC, nosotros informamos por medio de la API AutoCDC, nombre de la tabla, from, eString, CDC Data Customer sería la referencia de la data y cuál es la clave que busca para encontrar esa consistencia, tener consistencia y cuál es la secuencia que se carga. Y lo que pasa es que los datos que tienden a cambiar lentamente, ¿cómo hacemos para procesarlo de manera más eficiente? Por ejemplo, acá a la izquierda miramos que algunos usuarios se añadieron, otros cambiaron nombre, otros cambiaron el listado, y tengo que también combinar esos datos con datos de compras de esos usuarios. Esto sería una manera mucho difícil de hacerlo manualmente, pero también a través de Enzime, el sistema o característica de Databricks que hace un ETL incremental automático, que identifica esos cambios y trata de una estrategia de replicar esta data directamente en el Lakehouse. Y en esta ingeniería de datos, como revisamos cada uno de los temas, como por ejemplo, darle clic en la tabla, revisa la información, maximiza para tener la vista gráfica, revisa las métricas de esta tabla, cuál es la duración, cantidad de datos escritos y todas las informaciones, revisa el código, si estás trabajando con SQL, si estás trabajando con Python, no importa, tiene un desarrollo rápido que te permite depurar la información. También cuenta con un asistente de IA para generar código, para depurar errores, para crear código, no solamente para arreglarlo también. Y está listo para producción porque se paquetiza con asset bundles y se conecta a su repositorio Git favorito, no importa cuál esté utilizando. Bueno, para ilustrar un poco de eso, traemos un caso de Rolls-Royce. Rolls-Royce tenemos un depoimento del ingeniero de datos Chris Sahat, que nos comenta que el nuevo editor lleva todo al mismo lugar: código, gráficos de canalización, resultados, configuraciones y resolución de errores. Así es como debería funcionar el desarrollo de la tubería. Si quieres tener más ejemplo, conocer un poco del caso de Rolls-Royce, por favor apunta tu teléfono, tu cámara para este QR code. Ese QR code te va a llevar directamente para más informaciones. Bueno, nuestros clientes están adoptando este enfoque declarativo a una velocidad increíble. Cada mes se ve esos números doblando, creciendo por ahí, y ha sido un honor para nosotros saber cómo se está recibiendo esta herramienta y qué valores se está trabajando. Bueno, no sé si Douglas, ¿quieres comentar un poco del movimiento que está mirando por ahí, de las dudas, o quizás sois tan amable de presentar el proceso de orquestación en los trabajos, los jobs? Oh, claro, gracias muy. Entonces, hay unas preguntas, haga algunos comentarios acerca de cómo nosotros podemos de facto implementar esta capa de CDC, pero a lo largo de la presentación usted ya contestó esto, que nosotros vamos a tener soporte directamente a AutoCDC para identificar los cambios, el Change Data Feed en tiempo real. Pero perfecto. Además de esto, como nosotros presentamos al inicio, Lakeflow va a ser para nosotros toda una capa unificada para lo que es ingeniería de datos. Entonces, desde el momento en que lo cual nosotros estamos conectando a las orígenes, pasando por el momento de hacer todas las transformaciones, hasta el momento en lo cual nosotros vamos a trabajar y orquestar todas las ejecuciones de los jobs y de los pipelines que nosotros estuviéramos manejando acá. Entonces, Lakeflow va a tener toda una capa en la cual nosotros vamos poder desplegar o trabajar directamente con cuadernos de desarrollo. Entonces yo puedo tener todos
mis scripts de Spark SQL, PySpark ya almacenados en un notebook y orquestar esta ejecución de notebook, scripts Python, consultas de SQL, también trabajar con integración de DBT para poder hacer este proceso integrado con los pipelines de los procesos de DBT que ustedes ya pueden tener integrados. Y Lakeflow va a orquestar todo esto para nosotros. Podemos calendarizar toda la ejecución de estos jobs y generar acá toda la capa de monitoreo de cómo los jobs están. Va a traer para nosotros una interfaz en la cual nosotros vamos a tener cada uno de los pasos de los jobs que se están ejecutando, y con esto nosotros vamos a lograr o tener la posibilidad de monitorear qué está pasando en cada uno de los pasos. Si nosotros tuviéramos algún error, identificar cuál paso generó el error y dar continuación al pipeline desde el momento del error y no necesitar ejecutar todo nuevamente desde cero. Bueno, la mejor manera de demostrarles esto es abriendo Lakeflow Jobs y comentando un poco. Para eso hemos traído, Douglas, un escenario Gourmet Pipeline, Databricks One, Lakeflow, Koya, y ustedes van a entender por qué de esta imagen. Permítame volver a Databricks. En Databricks nosotros tenemos desde Jobs y Pipelines. Abrí este job. En ese job es posible revisar cómo está pasando esta orquestación. Primero, en la primera tarea de ese job que llamamos Gourmet Workflow, nos orquesta una tarea que es un pipeline. Entonces llamamos un pipeline. Si nosotros listamos el pipeline por acá, vamos a ver que hay algunos pipelines. Este es lo que estamos utilizando. Abrimos que tiene como algunas tareas, y esas tareas ya es posible revisar cómo están esas tareas. Hay una tarea que llama franchise, otra suppliers, otra TX, y esta pipeline que son tareas, y cada una de esas ejecuciones nosotros podemos acompañar por acá y revisar cómo fuera la ejecución. Pero antes de revisar la ejecución, permítanme mostrarles cómo está ordenada. Primero, se ejecuta un pipeline, se ejecuta otro pipeline, se ejecuta otro pipeline, los tres de manera paralela, que llama un pipeline de ingesta. Nosotros podemos mirar ese pipeline de ingesta por acá si tenemos acceso. Este ya está conectado con el Git y también tiene un proceso de paquetización. Mira que hay un Databricks Asset Bundles que nos apoya a hacer el despliegue continuo entre los entornos. Eso llama una evaluación. Si tiene ahí habilitado, si te permite generar una nueva receta. ¿Qué estamos haciendo por acá? Nosotros tenemos un conjunto de tiendas de alimentos que se vende cookies, que vende alimentos locales, ensaladas, y tenemos datos de los proveedores, datos de las sucursales y datos de los componentes. Pasamos por un proceso de ingesta, lo tratamos. Este proceso de ingesta ya existe una transformación, y en este es posible llamar un proceso desde iQuery que nos permite revisar, por ejemplo, desde una función de generación de campaña de marketing. Para generar esta campaña de marketing nosotros estamos usando un LLM, y este en LLM estamos informando un prompt. Este prompt nos orienta a crear una campaña estacional de cookie basada en los componentes de la ciudad en que la tienda o la sucursal está basada, y definimos en este prompt cuál sería el formato de esta receta. Isso é uma função que se chama generação de marketing campaign, e criamos uma tabla que traz resultados dessas campanhas. Para isto, o pipeline genera, hace uma análise de sentimento desde a função de IA e actualiza o tablero. Esse tablero nós podemos mirar o resultado. Resulta nesse tablero, e nesse tablero é possível, por exemplo, revisar por ciudad cuál es el total de ventas, qué podemos hacer para mejorar las ventas. Acá es la presencia de dónde están las unidades gourmet, y en este proceso de San Francisco nosotros creamos desde este modelo LLM una nueva receta. Esto está en inglés, pero les creo una más en español para enseñarles que no importa. Podemos usar AI Translate para traducirlo y usar un AI Sentiment Analysis para clasificar.
qual é o sentimento desse pipeline. E tudo isto orquestrado por meio de Lakeflow Jobs. Isto é Lakeflow Jobs. Essa é a maneira como Databricks orquestra individualmente. Cada tuberia que se corre por aí, uma que se encarga de fazer a ingesta, outra que se encarga de carregar franchise. Cada um desses sistemas se coordinam por aí para que vocês possam ter acesso. Si quieres, puedes desconectar de la origen que es este paquete y trabajar directamente editando cada uno de los pipelines. Y en los pipelines nosotros podemos revisar como este pipeline fuera creado por acá. Vocês podem revisar o código. Fíjate que este código está súper sencillo. Cambia para revisar como fuera criado, nada más. Está creando una vista materializada desde ahí. Douglas, ¿algún comentario para aportar por acá? No, claro, hay un comentario. Quería comentar algo muy interesante que además de todo esto que nosotros podemos trabajar con Jobs, Lakeflow Jobs, también tenemos a mano derecha una opción de lineaje. Entonces toda la capa de lineaje de cuáles son las tablas de origen, de destino que nosotros estamos manejando, cuáles son las tareas que se están ejecutando, también se autogenera. Entonces todo lo que es el gobierno, la lineaje que nosotros tenemos ya van a estar acá disponibles para que nosotros también podamos monitorear, además de definición de parámetros y otros puntos. Y como job, tal cual, se puede mirar la ejecución de este proceso. Acá podemos tener una vista gráfica que nos muestra cómo está pasando cada uno de los procesos. Si quieres, puedes también mirarlo desde una vista de timeline. En timeline se puede cuál tarea se ejecuta y ponga o mouse por arriba, se ve cómo se ejecutó, detalles de ejecución. Esto todo guarda también tablas de monitoreo para revisar cada etapa de su pipeline. Fíjate que también en esta vista de lista es posible identificar que parte es de pipeline, cuánto tiempo se tardó y también esta tarea, cuántas tareas que dependen de esta para coger. O sea, en esta tarea depende de las 3 para que se ejecute. Y a continuación se depende de esa tarea hasta que se siga todas las tareas y que nosotros podemos acompañar por medio de los eventos y cogerlo desde un cómputo sin servidor, lo que significa que sale mucho más económico y mucho más rápido de se procesar todo. Bueno, este pipeline va a seguir procesando por ahí y nosotros vamos a volver al contenido que hemos preparado. O sea, Lakeflow Jobs es el orquestador más confiable para el Lakehouse. Más de casi, ya se pasó de 15.000, de hecho está de actualizado, más de 187.000 usuarios semanales, 110 millones los trabajos se ejecutan semanalmente. Es un producto de hecho que hace mucho, que ha logrado muy éxito. Y Lakeflow ahora orquesta más tipos de carga de trabajo. Por ejemplo, Power BI carga los datos, refresca la capa semántica en Power BI. DBT Labs, sí, para los clientes que usan DBT Labs y DBT Core, nosotros tenemos integración nativa y se orquesta desde Databricks también. Y Snowflake igual, también está integrado y cualquier API que exista, ahí estamos. Para que se tenga una idea de cómo estamos avanzando, todos los sistemas fueron lanzados este año. Es un producto que está en continua evolución, incluso toda la parte de monitoreo, como Job System Table, Pipeline System Table, etiquetado, listado y búsqueda, todos unificados ya de una manera productiva. O sea, Lakeflow está listo para las cargas de trabajo más intensivas en datos. Cuando hablamos de Lakeflow, acuérdese, Connect para la ingesta, Declarative Pipelines o Spark Pipelines para la transformación y para la orquestación Jobs. Bueno, ese sería nuestro tiempo de hoy, pero antes, para hablar un poco de lo que sigue para Lakeflow, tenemos una gran novedad. Esta gran novedad pasa por un tema que es identificar una inquietud que nuestros clientes tenían. Por ejemplo, los proyectos de análisis requieren colaboración. Y si requieren colaboración, la ingeniería de datos que tenga escala y confiabilidad y producción. Pero los analistas de negocios que tienen una
profunda comprensión de los temas de negocios que muchas veces no tenía conocimiento para operar la plataforma de ingeniería de datos porque están muy involucrados, metidos en planillas, en temas de negocio. ¿Y qué hacer para conectar esos dos mundos? Para permitir que la gente también que de negocio pueda orquestar sus cargas de trabajo. Muchas compañías de mercado ya se dieron cuenta de esta necesidad. Por ejemplo, Alteryx, Datacube, Power Query, Canine, Prophecy, todos esos están enfocados en darles las herramientas para que los usuarios hagan sus procesos de ETL. Bueno, pero ¿qué pasa si no cambiamos, si seguimos usando los mismos temas? Flujos de trabajo aislados. Los analistas y los ingenieros construyen por separado y reconstruyen con frecuencia. Uno alimenta al otro. En la producción, los flujos que se ejecutan fuera de la gobernanza, la plataforma de datos y la productividad limitada que tiene de la IA porque no se permite sacar ventaja de sus datos. Pero ¿y si no fueran mundos aparte? ¿Y si nosotros lográramos traer inteligencia y unir esos dos mundos, analistas de datos, ingenieros de datos? Para eso presentamos Lakeflow Design, que es una herramienta ETL con capacidad productiva, respetando la gobernanza, pero que no requiere código. Y lo que logramos hacer, esto es flujos de trabajo compartidos, colaborativos, que permiten analistas e ingenieros trabajando juntos. Permite también construir de forma nativa la producción, los pipelines, respetando la gobernanza establecida en Unity Catalog, teniendo observabilidad de los procesos y escala. Y una IA que aumenta la productividad, que reconoce, por ejemplo, metadatos, linaje, texto. Bueno, la mejor manera, como les dije antes, es demostrarles. A través de esa demostración presentamos Lakeflow Design. Lakeflow Design es una herramienta súper poderosa sin código. Empezamos agregando datos, la tabla de clientes, y ya miramos de una lo que resulta de esa tabla. El siguiente paso es agregar una tabla más. Ahí puedo ir por ahí, hay dos maneras de agregar. Y selecciono la tabla Fato Ventas. Tabla dimensión cliente es una tabla de hecho de ventas que trae los datos de ventas. Cuando doy clic, listo abajo, el output, o sea, ¿qué se refiere? Ya está haciendo una consulta por sobre esta tabla. Ponemos una a la par de la otra y quiero hacer un join. Entonces vengo por acá, join, unir las dos tablas para tener detalles de las ventas por clientes. Luego puedo mover ahí una flechita hacia la derecha y manualmente elegir cuál es la columna que tiene correspondencia. Sin embargo, puedes hacer por medio del lenguaje natural también. Fíjate que hay una cajita abajo que usted puede hacer una de las dos tablas y trata de identificar los defectos. Abajo ya te sale una columna a la derecha de output. La salida de datos es la unión entre las dos tablas, la tabla de cliente y la tabla de ventas. Bueno, fíjate que ya se creó join, estableció la conexión, identificó las columnas y aportó una salida correcta. Ahora voy a usar lenguaje natural para identificar cuáles son los clientes con compras por medio de aplicación, porque estoy hablando de una empresa que tiene un canal de ventas en línea. Cuando doy clic, ya te sale un output que se utilizó el lenguaje natural. Fíjate que está filtrando canal de ventas, filtrando ese tema. Bueno, puedo venir por acá, agregar una transformación, por ejemplo. En esta transformación, por ejemplo, lo que quiero hacer es darle un patrón. Para eso se abre una ventana y yo me vuelvo aquí para un PowerPoint, algo así. Voy a decir que quiero este formato de gráfica por rangos ahí. Y quiero llevar esto como una imagen, porque a inteligência artificial que compreende el formato en la imagen, aprende con esta imagen y trata de crear una vista de salida de esos datos de esta manera. Esto es increíble. Uso de un modelo de inteligencia artificial que identifica el patrón de transformación que usted quiere tomar como salida, pero usted puede seguir transformando. Por ejemplo, yo voy a pedir que sume, haga una suma basada en esta salida de datos por forma de pago. Y ahorita también se trata de agrupar esto por una forma de pago
y te sale la información recopilada en salida de la manera que usted dale clic para revisar. Mira, ahora yo sé, por ejemplo, cuál es la forma de pago que más se utiliza en la compañía. Bueno, eso es Lakeflow Design y esto te permite tener mucho más productividad. Algunos casos de éxito, voy a dejar Douglas, no sé si quieres comentar el caso de Bradesco por acá, que es un cliente muy importante para toda la región de América Latina y que ha disfrutado de muchas ventajas por la adopción total de Data Lakes en todas sus unidades de negocio. Dale, gracias, Moy. Entonces, Bradesco es una banca de Brasil, una de las mayores de Brasil, que tenía un sistema de CRM a través de 14 canales, pero todos los canales estaban descentralizados y tenía un reto que era de facto poder hacer todo un proceso de personalización acerca de las campañas, optimizar las campañas, pero dado esta descentralización de la información no lograban hacerlo. A través de Databricks, utilizando todo lo que es la plataforma de Lakeflow Declarative Pipelines, empezaron a construir todo un análisis en near real time, en la cual ellos logran hacer el procesamiento de 200 millones de informaciones de datos diariamente y a través de esto generar todos los insights y personalizar las ofertas para sus usuarios. Con esto tuvieron un impacto de 200 millones de datos procesados al día y una reducción de 95% del tiempo para poder ejecutar este procesamiento. Además de esto, también 87% de reducción acerca del mantenimiento de los datos que están en el CRM. Entonces es un caso de éxito muy interesante. Excelente. Espero que ustedes también puedan llegar a tener una experiencia como esta. Mira que Bradesco tuvo como un 95% en reducción del tiempo de procesamiento y iFood tuvo un impacto también significativo que es no solamente en acelerar la entrega de la información, pero que también reducir costos de almacenamiento a través de la solución que tenía y consolidando todas sus tuberías con Lakeflow Declarative Pipeline se cortó un 67% de costo. iFood es como un Didi Food en la región, es como un Uber Eats, es la empresa de entrega de comida más grande que hay en Brasil, que tiene millones de usuarios en todo Brasil. También se redució el mantenimiento y fíjate la cantidad de datos trafegados de eventos near real time o real time todo el día. Esto es diario. 10 mil millones de récordes diarios de proceso como eventos. Entonces, y también un 30% menos tiempo codificando. Tenemos muchos otros casos acá en esta presentación que se va a compartir con ustedes por correo. Fíjate que nosotros tenemos ejemplos de cómo se utiliza, links que usted puede consultar, demostraciones más avanzadas como esta que les enseñé hace poco, declaraciones que se puede instalar y probar en su workspace y también algunas referencias de otros clientes, de socios. He recopilado acá muchas informaciones que ustedes pueden sacar provecho. Con eso, quiero agradecerles por su tiempo precioso en esta llamada, en este webinar. Fueron 90 minutos que invertimos hoy, por eso estamos muy agradecidos y queremos decirles que es muy bueno tenerlos por acá.